Y ahora, señores, nuestra segunda charla del programa, después de esta excepcional visita musical, la de un talento, reitero la palabra que no la he elegido al azar, un talento múltiple, donde hay muchas connotaciones de brillantez en su creatividad. Ahora llega la persona que está encabezando el principal partido de la oposición en España, el Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que es en este momento el número 1 del Partido Socialista Obrero Español, que ha demostrado desde su llegada al lugar que ocupa en este momento una altísima dosis de racionalidad y que está dando también un ejemplo de armonía y de buen hacer y de bien hacer, y cuya imagen pública es esta. Y ha sido elegido, por tanto, secretario general José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que el socialismo es reformismo y, desde luego, creo que el peor miedo para este partido es el miedo al cambio. Nada de esconderse detrás de Felipe, pero nada de esconder a Felipe, amigos y amigas. Nada de esconder a Felipe ni a todos los compañeros que han trabajado en toda esa etapa. José Luis Rodríguez Zapatero, 40 años, nacido en Valladolid, entre otras cosas, ha aprendido en su familia, desde siempre, la reflexión, la prudencia y un gran desapego a lo material. Bienvenido al programa, José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches y bienvenido, José Buenas Luis. noches. Bonita canción la de Peter Gabriel, ¿eh? Sí, preciosa, como la mayoría de las que le hemos escuchado durante tantos años y con tanto compromiso, además, por valores importantes, ¿no? Y sí, con la reflexión tan interesante que ha hecho sobre las nuevas tecnologías, sobre el futuro que se nos abre. Y al final, como los grandes, cantando con tanta sencillez, ¿no? Con poco acompañamiento, aunque luego sabe hacer espectáculos grandes. Está claro, a más altura, más humildad, más calidad y más sencillez, es evidente. Si me equivoco en algo de estos pequeños destellos de un perfil de José Luis Rodríguez Zapatero, por favor me lo dices. Su padre, con 73 años, es abogado de prestigio y sigue en activo. Su madre, Purificación García, es ama de casa. A su abuelo paterno, el capitán Lozano, le fusilaron en junio del 36 y pidió que su muerte, en un testamento, no dejara ningún rasgo de rencor. Su abuelo invitaba a gente sin posibilidades para comer en su casa. Su abuela paterna murió con 101 años. Su padre le inculcó prudencia, reflexión, modestia y humildad, y desapego a los bienes materiales. De niño le invitaron, entre comillas, cordialmente, a abandonar una rondalla porque no tenía oído. Casi lo mismo le ocurrió con el baloncesto, pero allí no por el oído, seguramente por la falta de puntería. No hizo la mili tras pedir sucesivas prórrogas. En su juventud le marcó la película Y Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Está casado con Sonsoles Espinosa, licenciada en Derecho, que ha optado por dedicarse a la música, y tiene dos hijas, Laura y Alba, de 6 y 4 años. Es austero, no le gustan las marcas en la ropa, le gusta la comida casera, su escritor preferido es Borges, prefiere ir al cine que ver películas a través de la tele, fuma poco, no bebe, solo prueba el vino, le encanta la Coca-Cola, pesca truchas en ríos de León, le gustan las tertulias con los amigos y el footing. ¿El footing por qué, José Luis? Porque es una actividad que permite la soledad, solo se escucha el corazón cuando uno va corriendo y además es bueno el ejercicio físico, ¿no? Pero tiene un componente muy atractivo vitalmente, ¿no? Es una lucha con uno mismo, hay que superarse, escuchas la soledad y el corazón, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, es sin duda una de las actividades físicas que más me gusta. Ese gusto por el footing se ha acrecentado en los últimos tiempos en que te ves rodeado a veces pues más de lo que quisiera un individuo.
Bueno, la verdad es que llevo 4 o 5 meses sin poder hacer nada de footing ni nada de actividad física, lo cual es muy preocupante y además espero que se rompa la racha, ¿no? También es verdad que las personas que me acompañan tienen que hacerlo, que no siempre pasa, pero desde luego es imprescindible para el ritmo de actividad que en estos momentos llevo desempeñar un ejercicio físico. Y bueno, tengo que reorganizarme porque ha sido todo muy intenso, ¿no? Ahora estaba viendo las imágenes del Congreso y casi me produce como que tuviera que remontarme a ya hace mucho tiempo, ¿no? Han sido 2 meses muy intensos y tengo que centrar mucha actividad y organizarlo mejor. ¿Sientes como si en 4 o 5 meses hubieran pasado como 10 años? No, tanto no, pero siento que ciertamente la responsabilidad es importante, que hay muchas expectativas y muchas esperanzas puestas en lo que ha supuesto el 35 Congreso del PSOE y que uno en la soledad, cuando se despierta, pues tiene que ser consciente, ¿no? Sobre todo si eres una persona responsable, de que tus gestos, tus actitudes tienen mucho valor para mucha gente, pueden marcar de manera clara lo que es situaciones y decisiones en este país y, por tanto, eso me compromete mucho. Pero yo creo que con la inquietud que siempre he tenido por lo público, por hacer cosas por este país, por ver cómo se puede desde la voluntad humana mejorar, cambiar, progresar, y que, como dije muchas veces durante todo el desarrollo del Congreso, tener la convicción de que los mejores días de nuestra vida, de todos, de los que son más mayores, más jóvenes, están por venir. Están por venir. Están por venir. De las pinceladas que he leído de lo que hemos podido saber de la biografía de José Luis Rodríguez Zapatero, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y es ese deseo explícito y escrito de tu abuelo de que mi muerte no signifique ningún rencor. Creo que por la manera de conducirte, eso ha calado en ti. Eso ha marcado toda mi vida, ha marcado lo que es mi inquietud por la política activa. Cuando yo tenía en torno a los 12, 13 años quizá, mi padre un día me enseñó un testamento que había escrito mi abuelo la noche antes de ser fusilado, en agosto del 36. Y entre otras cosas en ese testamento decía: muero inocente y perdono. Pido a mis descendientes que perdonen también, que mi único afán había sido la paz de España y el mejoramiento social de los humildes. Bueno, ese antecedente, ese ejemplo de escribir eso la noche antes de que te van a fusilar, tiene que marcar todo una impronta, ¿no? La ha marcado en mi familia, la ha marcado en mí y está presente siempre y va a estarlo en mi estilo de hacer política, de dar a la tolerancia y al respeto a los demás el valor esencialísimo de lo que es la convivencia, ¿no? Este país se lo merece tanto y creo además que tenemos una generación de jóvenes que aman eso por encima de todo y descreen muchas veces de la actividad política porque ven que pesa más o que prima más el hacer daño al contrario que el dar una respuesta a los problemas del futuro. Y creo que necesitamos recuperar mucha tolerancia y mucho diálogo en la vida política si de verdad queremos que esto sea un proyecto común y de todos, ¿no? Yo no voy a hacer los titulares de esta entrevista, pero desde luego esa frase subrayada por ti de muero inocente y perdono es un ejemplo de tal generosidad humana y de tal desprendimiento de cualquier otro pensamiento, lícito, por cierto, en un momento como ese, que esté en el frontispicio de tu pensamiento permanentemente es una garantía de muchas cosas. La crispación que nos ha invadido o que invadió el país durante un tiempo, ¿era culpa de todos o solo de unos? Creo que no es un buen elemento el intentar imputar responsabilidades o culpas, ¿no? Cada uno tendrá su visión. Yo creo que la historia marcará responsabilidades, ¿no? Seguramente habrá un juicio sereno de lo que ha pasado, pero quizá el origen de toda la crispación es que nuestro país nace a la transición democrática después de una dictadura muy intensa y el ciclo político de la izquierda y del Partido Socialista se le hizo muy largo a la derecha, ¿no? Y seguramente la democracia tenía muchos elementos por consolidar y creo que ahí puede estar una causa, pero no quiero establecer un principio dogmático, ¿no? Dejemos que la historia discurra y pensemos sobre todo en el futuro, ¿no? Pensemos las lecciones que se ha podido
derivar de esa situación y cómo hacer una política nueva y distinta. Yo he dicho mucho en este congreso, creo que ha sido una de las cosas que me dio respaldo de mis compañeros, que en España habían cambiado mucho las cosas en 20 años y la política muy poco. El Parlamento, los actores, las formas, los métodos, la manera de estar, de relacionarse, de comunicarse, la cercanía con la gente, en una palabra, ha cambiado poco. Y eso tenemos que cambiarlo. ¿También ha cambiado poco el periodismo de la política? Sí, seguramente, pero hay una relación dialéctica, ¿no? A medida que la política cambie, cambiará el periodismo de la política. Hay una interacción y quien tiene la obligación de marcar el ritmo creo que es la actividad política en este caso. O sea que quieres ser, de alguna forma, causa de un efecto posterior también benéfico en la comunicación. Sí, sin duda. Me parece imprescindible, además, ¿no? Eso tendría mucho que ver con lo que son las relaciones de poder en estos momentos en este país, pero al final quien lo va a marcar será la ciudadanía, porque el pueblo español ha demostrado una inteligencia política a la hora de tener que tomar sus decisiones trascendentales desde que le han dejado notoria, ¿no? Y yo creo que quien no apunte un estilo de futuro marcado por el diálogo en política, por la tolerancia, por la capacidad de escuchar más que de gritar, por la capacidad de estar dispuesto a aprender, a recibir del otro, no marcará el futuro de este país. Esa es mi convicción, porque creo que así piensa una inmensa mayoría, sobre todo los más jóvenes. A ti, a pesar de ese acontecimiento familiar tan cercano, ¿se te ha olvidado por completo la guerra civil? Sí, por supuesto. ¿En tu casa no se ha hablado mucho de eso, a pesar...? Sí, se hablaba mucho, pero siempre con ese testimonio y con ese mensaje, ¿no? Mi abuelo era un hombre de pensamiento socialista. Bueno, todo el mundo lo reconocía como una persona muy honesta, pero cuando alguien dice muero inocente y perdono, y pido a mis descendientes que perdonen también, está haciendo toda una lección de socialismo y de entrega, ¿no? Y ese testimonio me parece que es fundamental para comprender muchas de las cosas que no debían de pasar en este país y que yo creo que nunca pasarán ya, por suerte. ¿Y tu padre cómo ha llevado eso? Pues con resignación. Ha vivido con una cierta amargura, tenía 9 años cuando pasó, mi abuelo tenía 42, mi abuela estuvo 5 años llorando en su casa sin salir, con amargura, pero ha vivido, ha pensado siempre que había un futuro, que podía ser mejor y ha trabajado mucho para que eso fuera así y creo que como a él y a otros muchos de los ideales que estaban latentes en muchos españoles se han ido cumpliendo y todavía quedan muchos más por realizar, ¿no? Mi padre tiene 73 años y tiene todavía muchísimos ideales por cumplir y como mucha de la gente de su generación y que coinciden muchos con los ideales de los más jóvenes y hay que dar la respuesta, hay que intentarlo, hay que trabajar por ello y por eso estoy aquí. En este pequeño rato de conversación que llevamos, te has referido ya un par de veces, esta conversación no tiene guión, ustedes lo saben, señores espectadores, te has referido ya un par de veces a las ilusiones de las personas mayores. Quizá porque hayas apreciado que a las personas mayores se las está dejando de un modo impensado, y yo diría que impensable, demasiado al margen de los caminos. Bueno, hay dos cosas que me inquietan mucho de la sociedad actual, ¿no? Sobre las que la actividad política tiene que dar una respuesta. Una es cuánto tiempo dedicamos los padres contemporáneos a la educación de nuestros hijos. No digo que no tengan buena educación en un sistema público, concertado, no. ¿Cuánto dedicamos de nuestro tiempo a la educación de nuestros hijos? Y dos, ¿cuánto dedicamos de nuestro tiempo a la atención de nuestros padres? ¿Cuánto nos permite la sociedad, esta sociedad que exige horas y horas de trabajo, con muy poco ámbito para el ocio? Y creo que esa reflexión tiene que tener otras respuestas. Tiene que abrirse camino a la reducción del tiempo de trabajo, tiene que abrirse camino una presencia mayor de lo público en servicios sociales y tiene que haber en definitiva una cultura de compartir generaciones, de compartir estilos y de compartir aspiraciones, ¿no? Creo que eso es un país fuerte, creo que eso es un país que sus generaciones están bien integradas, que hay ese esfuerzo recíproco, es un país que cree en sí mismo, que tiene futuro y que desde luego da ejemplo al resto de los países, ¿no? Pasa en los países más fuertes. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar tú a esos menesteres, padres e hijos? Esa preocupación, por eso me invade, ¿no? Ahora esta última temporada muy poco, pero desde luego todo el que puedo, porque sin duda alguna quien es padre lo sabe, tener en este caso como es el mío 2 niñas de 6 y 4 años, pues es una pasión y una obligación. Sin duda alguna
la más grande que uno puede tener en la vida, ¿no? José Luis, el hecho de que te invitaran cordialmente a abandonar la rondalla, ¿significa que no sepas entonar la internacional? No, la internacional sí la he cantado en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Es quizá de las pocas cosas que me he esforzado a base de oírlo tantas veces, pero bueno, es cierto, ¿no? Pero eso se canta a coro y con mucha gente alrededor, ¿no? Lo que pasa es que me desquité, porque tuve la suerte de compartir vida con Sonsoles, que tiene muy buen oído, que además canta, que es soprano, y bueno, yo creo que ahí había una especie de búsqueda inconsciente de alguien que tuviera mucho oído, ¿no? Y me he desquitado. Antes, en lo que los periodistas, que yo no lo soy, siempre lo digo, en lo que los periodistas llaman el off the record, me decías, pero no es un off the record que yo vaya a traicionar, porque es posible hablar de él, me decías que la pareja te ha enseñado muchísimas cosas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? No, una sobre todo. En mi experiencia la pareja humaniza. La pareja hace compartir, hace intercambiar, hace conocer, provoca todos los sentimientos posibles, ¿no? Y yo creo que hay pocas cosas comparables en la vida al amor, ¿no? Es decir, el que tengas la posibilidad de que una persona sea, como decía Borges, hacer de una persona una alusión a lo único indudable en la vida, lo único indudable, tiene tal fuerza, tal consistencia, que, en fin, yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Lo único indudable es el amor. La referencia a una persona indudable, a la única persona indudable, a la persona que amas. A la única persona indudable. Sí, que además, bueno, Borges añade también, dice, el amor es producir una mitología universal y hacer una referencia a una persona de manera indudable. Te sabes a Borges casi al dedillo y tienes escritas cosas de él en tu despacho, ¿no? Sí, en efecto. Alguna frase sobre el tiempo, creo que es un elemento decisivo en la vida, en el ser humano, en la reflexión. El tiempo, ¿no? Es quizá la gran incógnita y la gran paradoja de nuestra existencia. Y nadie, yo creo, en la literatura universal lo ha tratado como Borges, ¿no? El tiempo, ese correcaminos que nos empuja hacia un precipicio que no sabemos dónde está y que yo no sé si existe o no existe, como decía Einstein, o si es un invento de los suizos para vender relojes. Pero la cuestión es que el tiempo nos lleva ahora a una filmación donde vamos a ver a Rodríguez Zapatero siendo el más joven de los parlamentarios del Parlamento español, con 25 años. Vamos a verlo y después 26. A continuación, 26. Y después unas imágenes que nos llevarán a otra parte de la conversación. Este es un recuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero en las Cortes. Veámoslo y a continuación algo menos agradable. Ocupa un escaño en el Congreso desde 1986. Entonces, con 25 años, fue el diputado más joven. Momentos muy difíciles, muy duros, que lamentablemente se han repetido demasiado, no este verano, sino en los últimos muchos años. Y me contaba José Luis Rodríguez Zapatero que en dos ocasiones le han ocurrido, en todas las ocasiones le han ocurrido cosas desagradables, porque esto es desagradable hasta para aquel que no está allí, mucho más para el que lo padece. Me gustaría que, si te parece bien, nos cuentes tu impresión y eso a lo que me refiero, si te parece conveniente. Sí, sin duda, ¿no? Es con gran diferencia la sensación más dura, más intensa, la que más me ha hecho reflexionar, la que más tiempo me quita, la que más desvelos me trae permanentemente, ¿no? Pero en dos ocasiones que he asistido de los varios funerales que ya en los que he estado por víctimas de ETA, dos madres, además en 15 días de diferencia, nada más que me he acercado a darles el pésame y ellas con cara de, bueno, yo creo que de placidez hacia mí en esos momentos, cosa que valoro y admiro enormemente, pero las dos me dijeron, la primera pregunta que me trasladaron fue, ¿tienes hijos? Es decir, llevo esa expresión grabada en mi cerebro, siempre que veo ahora a mis hijas, llevo unos días sin verlas y las veo, es lo primero que me viene a la cabeza, pienso en esas madres que vieron cómo ETA mataba a sus hijos y aún lo comprendo menos,
aún siento más rebeldía interna y procuro tener, en fin, todas mis potencialidades personales, humanas, políticas, para saber cómo hacemos que ninguna madre nunca más vuelva a decir o vuelva a preguntar a ningún político cuando vaya a darle el pésame si tienes hijos. Es muy duro. Sabe Dios que no intento hurgar en ninguna cosa desagradable, sino preguntarme qué me ocurriría a mí y como a mí no me ocurre, qué te ocurre a ti o a cualquier otro líder político, al presidente del gobierno de turno o al líder de la oposición o al líder de un partido, cuando tiene que ir a un domicilio donde sabe que ha ocurrido esta desgracia que proviene de una barbaridad, que proviene de unas alimañas, y estás a punto de entrar en la puerta de la casa y te vas a encontrar con una familia destrozada. ¿Sientes que tus palabras valen de algo? ¿Sientes que vas a decir algo que pueda mitigar ese daño? Bueno, siento lo primero que es una obligación moral, la primera, ¿no? Yo creo que es una obligación evidente. Y siento, el otro día tuvimos un acto en el Parlamento donde se imponía una condecoración a muchas víctimas del terrorismo, por desgracia en este país. Eran muchas las familias que había allí y creo que sí fue reconfortante para ellas el que estuviéramos. Yo estuve toda la mañana y, por cierto, comprobé algunas cosas de que todavía no les estamos dando el apoyo suficiente. Vi a hijas de personas que habían sido asesinadas por ETA, que tienen muchos problemas sociales, de inserción, y claro que hay que estar ahí. Me parece que es fundamental y que siempre el trasladar, además se nota, ¿no? Yo creo que se nota que se comparte muchísimo el dolor. Yo creo que ayuda, ¿no? Yo creo que ayuda y creo que es necesario y desde luego siempre que pueda lo haré, ¿no? Todo el tiempo que dediquemos a dar ese apoyo moral, material, va a ser poco. Es una obligación de la democracia española, una obligación de todos nosotros y desde luego de los primeros de los que tenemos responsabilidades políticas. Ese acto al que te referías, que luego dio lugar a algunos comentarios, porque la opinión de tu partido es que se había capitalizado mucho, se había, en fin, llenado de más personas de un sitio que de otro, pero yo no quiero entrar ahora mismo en esto. Me permite hacerte una pregunta, o me lleva a hacerte una pregunta. ¿Tu relación con el presidente Aznar es humanamente sincera o políticamente correcta? Bueno, humanamente sincera quiero que sea. Y además tengo una convicción, ¿no? Me parece que es muy importante que quien representa al partido de la oposición trate de llevarse bien con el presidente del gobierno. Creo que el presidente del gobierno debe hacer lo mismo también, ¿no? Es mi planteamiento. ¿Él lo Independientemente, hemos tenido 2 horas de reunión que he calificado de correctas, ¿no? Independientemente de lo que cada uno piense, de la química, de la simpatía, es bueno para España que haya esa capacidad de diálogo entre los 2 principales partidos de la oposición y eso nada tiene que ver con la licitud de una alternativa democrática, de un debate serio, de un debate sano. Pero el diálogo, ¿cómo no va a ser imprescindible? Y para que haya un diálogo mínimamente sincero, tiene que haber una predisposición favorable. Desde luego, creo que en ese sentido, el nuevo estilo, el nuevo talante que comprometí con los ciudadanos y con mi partido, estoy intentando cumplirlo y hasta ahora vamos a ver en el recorrido. Hay algunos dirigentes del Partido Popular que han mantenido un tono un poco distinto en estos días, pero no le doy mucho valor. Lo importante es que esa capacidad de diálogo permanezca. Ese estilo nuevo que tú has traído y que yo he dicho desde el principio que se percibe y que se percibe en tu persona, porque no me duelen prendas en decir lo que pienso de las personas que están aquí, a mí me parece que tú eres lo que pareces, lo cual es bastante difícil de decir y a mí me pareces una persona que mira de frente. Esa virtud tuya de lanzar este nuevo estilo de armonía está siendo correspondida de parte del máximo dirigente del Partido Popular en los círculos de lo interior, en lo que no se traspasa a la opinión pública. Bueno, yo creo que no es conveniente que yo juzgue esa situación, ¿no? De momento, porque me parecería prematuro para hacerlo y por tanto un poco aventurado. Yo creo que hay que dejar un poco más de tiempo. El gobierno tiene que ver que es una actitud sincera, yo creo que lo sabe perfectamente y tiene que demostrar también su altura política, pero llegará el momento para hacer la evaluación, ¿no? Me parece que acabamos de empezar, como quien dice, tengo la mejor predisposición y además no me dolerán prendas en reconocerlo en un tiempo razonable y prudencial de que esa capacidad de diálogo es sincera por parte del gobierno. Pero quiero decir que sorprende un poco, lo digo como apunte
no por este momento, sino en general, que quien más esté abocando por el diálogo sea la oposición. Yo creo que tendría que ser el gobierno quien tendría que tener más capacidad de liderazgo. Pero espero que también el cambio tranquilo llegue a las filas y al espíritu del Partido Popular y que abramos ese recorrido de tolerancia de manera real y no como un mero gesto a la galería. Tenemos ahora un termómetro importante, en mi opinión, que es la propuesta de pacto que he formulado sobre la inmigración, para que haya un gran acuerdo nacional sobre este tema, para que lo saquemos del debate político, para que no nos enfrenten cuestiones que afectan a seres humanos que vienen a este país porque pasan hambre y que provocan situaciones a veces complicadas, para que desterremos cualquier actitud de xenofobia, para que la tolerancia sea el mejor ejemplo, para que demos testimonio ante el mundo. Yo creo que un país que es capaz de tener una política unánime de todos frente al fenómeno de la inmigración es un país que gana prestigio. Y vamos a ver si lo conseguimos. Estoy esperanzado que así sea. José Luis, el público que está esta noche en el estudio, que representa a muchas otras personas que están en sus casas, no solamente en la 2, sino en el canal internacional, si pudieras hacer una explicación sucinta, puesto que ya el tiempo se nos va acabando, lamentablemente, siempre el tiempo, que tú decías de Borges. ¿Qué está pasando en el País Vasco? ¿Qué está pasando en el País Vasco? Por encima, por debajo y más allá de lo que diga el líder tal, el líder cual, o lo que se dijo ayer en el Parlamento, o lo que publica el periódico de tal tendencia. Según tú, ¿qué está pasando en el País Vasco y qué va a pasar? Bueno, yo me apunto más a hacer una apuesta por lo que debe pasar, por lo que creo que hay que trabajar para que pase. Y tiene que haber una capacidad muy grande de diálogo, de unidad de todos los demócratas, tiene que haber una actitud inflexible en el respeto a la libertad, tiene que de verdad producirse posturas de altura moral y de altura política, y tiene, en mi opinión, que entender todo el mundo que la pluralidad y la convivencia entre personas que piensan de manera distinta hay que respetarla en el País Vasco, que hay un límite sagrado, una barrera infranqueable, que es la violencia y quienes la apoyen y la sustentan. A partir de ahí, me parece que cualquier actitud que no vaya en esa dirección será un camino equivocado. Y lo que pasa ahora, yo creo, es que quizá hemos tenido unos años últimos, después de la tregua, que fue un aliento de esperanza, que no se concluyó, lamentablemente, de una intensidad terrorista insoportable y de actitudes de partidos que han defendido siempre valores de libertad y de democracia radicalmente equivocados. Pero hay que saber mirar hacia adelante y buscar la unidad de la mayoría, piensen o no piensen como uno mismo. José Luis, antes de pasar a los titulares, ¿tus padres están contentos de lo que te pasa? Mis padres están inquietos, lo siguen con pasión, pero yo creo que sí, que tienen una legítima satisfacción y una permanente inquietud, seguro que es así. ¿Tus padres se imaginan en el horizonte de X tiempo a su hijo presidente del gobierno o ahora mismo líder de la oposición, que ya es mucho, y todavía te dicen cosas, como se les dice, al niño que siempre es el hijo que uno tiene, ¿no? Pues seguramente sí, ¿no? Es una tentación inevitable, pero lo que me subrayan siempre es lo que me han subrayado, ¿no? Que actúe siempre con humildad y que actúe con sencillez y que no piense que esto es algo que me encumbra hacia lo absurdo, sino que simplemente debo trabajar con dignidad, ¿no? Que es una palabra que me encanta. Representar con dignidad al Partido Socialista y representar con dignidad al país en el puesto que me toque, con vocación de servicio, desde luego, y también con muchísimas ganas de soñar en un futuro que yo creo que España se puede permitir, de mucha más ambición, de mucha más inquietud, de lograr muchos más cambios sociales, cívicos, de valores, de los que hoy tenemos, ¿no? Creo que España, en muchas ocasiones de su historia, ha tenido una especie de actitud, por muchos malos momentos, que ha tenido de conformar quizá una expectativa de no poder ir mucho más allá. Y creo que hoy España está en condiciones de dar un salto enorme y de que muchos de los sueños
de muchas generaciones y de las más jóvenes sobre todo, se puedan plasmar. Estoy convencido de ello. Se refiere, creo, el señor Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, a un salto de calidad en las actitudes, no solamente sin duda. en Es las, que es en lo las que, materias. Es lo que cambia todo, ¿no? Las Decía actitudes. Azaña que al final la política es el estadio más elevado de la cultura, cuando es una gran política. La cultura es el motor del cambio, el conocimiento, como ahora en la sociedad que vivimos, la sociedad del conocimiento y la información. Nunca hemos tenido tantas oportunidades de que el hombre sea más igual, más libre, de que viva mejor, siempre que sea la propia sociedad quien lidere ese cambio en el mundo del conocimiento y la información. Y todo se ha conseguido con cultura, todo se ha conseguido con conocimiento, con palabra, con diálogo y en última instancia con la razón apasionada también. Pues tendrás que hacer un gran cursillo para ver qué es lo que hay que retocar de todo lo que estamos haciendo mal los demás. Vamos a preguntar, vamos a compartir todavía un rato más, unos breves momentos más, minutos, aunque los minutos no son breves, duran 60 segundos, perdón por la tontería que he dicho. ¿Cómo titularían esta charla nuestros estudiantes de periodismo? Sandra Mata, tú pondrías en el titular de tu artículo: tengo la convicción de que los mejores días de nuestra vida están por venir. Jesús del Pozo. Yo coincido con ella. Tengo la convicción de que los mejores años de nuestra vida están por venir. Ruth Troyano. Estoy con la inquietud que siempre he tenido de hacer cosas por este país. Los tres titulares revelan una mirada al porvenir y una nula mirada al pasado, lo cual es bueno, porque de tanto mirar atrás a veces nos va a coger tortícolis. Está claro, desde luego. No me parece un ejercicio muy saludable. ¿Por qué has elegido esta canción de Leonard Cohen, Susan, entre las muchas que podías haber escogido? Porque me recuerda a periodos de amistad intensa, me recuerda a periodos de placidez, de madurez, de paso, de tránsito a la madurez, y porque es un pedazo de canción de amor espectacular, ¿no? Y yo creo que el contexto de este programa aboca al amor, aboca a la intimidad, aboca al sentimiento, y Susan lo representa como pocas cosas, en mi opinión. Pues aquí está, para José Luis Rodríguez Zapatero, en versión de Antonio Lab Sabaté y Ana María Mora, Susan, de Leonard Cohen, sin letra, pero ya ha definido muy bien José Luis Rodríguez lo que es una portentosa canción de amor.